loco. Acabamos de ver un bus motorhome increíble en la mitad de la ruta. Voy a parar y voy a ver si nos lo muestran por dentro para que lo conozcamos los dos en tiempo real. Algo loco, ¿no? Hola, ¿cómo es tu nombre? Juana. Juana, me la acabo de encontrar en la ruta y nos va a mostrar su increíble hogar. Está bastante desordenada. No importa, wow. Demasiado increíble. No tiene la cocina, está llena de cosas porque como estábamos en movimiento, para que no se caigan cosas las ponemos ahí. Ah, ya, claro. Lo que tiene para cocinar, esa es la estufa. ¿Tiene estufa y ese es el horno? ¿O no? Esto es calefacción. Ah, No tiene horno. Tenemos un horno afuera, pero portátil. Ya, Esta es la heladera que es a gas, es todo a gas. buenísimo. Y después acá está la... No sé si se va a ver algo. Sí, claro. Tiene 4 camitas. Wow. Un montón. Acá está el baño, que está como... Oh, si lo ves, no sé si vas a poder ver. También como que tiene todas las cosas medio tiradas, pero... No, está súper bien. ¿Y hace cuánto la tienen? ¿Cuál es la historia? Es de mi papá en realidad. ¿Es de tu papá? Y la tiene hace, creo que 8 o 9 años. ¿Le tienen nombre? No, no tiene nombre. No tiene nombre. Pero hemos recorrido bastante con esta. ¿Sí? Fuimos hacia el norte, fuimos hasta Misiones, después fuimos hasta el sur, a Ushuaia, con las chicas. Tengo 3 nenas que están por allá. Ah, tienes 3 Sí, hijas. en distintos momentos. Y con ellas pues viajas. Sí. Y viajas no full time, sino... No, vacaciones en realidad, no. Vivimos en Bariloche y nada, viajamos cuando podemos. Pues felicitaciones, demasiado increíble. ¿Y a quién se la compraron? O sea, ¿cuál es la historia antes de ustedes la remodelaron por dentro? La cuando... compró mi papá, la verdad que no Ya. la compré yo. A un señor, creo que en Entre Ríos la compró. ¿Y ustedes la remodelaron o, o ya la Le fue compraron haciendo así? cosas porque mi papá siempre busca más lugares. Por ejemplo, esta mesita, esto se levanta así para comer. Ya. Después para dormir se sacan esto y se saca esto y acá hay una cama grande también. Y como que tiene un montón de espacios de O sea, guardar realmente pueden adentro. caber como 6 personas. En realidad sí, 6 Sí. personas. No, está En el espacio del espectacular. medio también entra otra cama, pero digo, como cómodos está bien, 6 está bien. Demasiado bonito. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme así de la nada. Ah, mira, te presento a Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Él tenía que bajarse a ver. re lindo. Es que está espectacular, ¿cierto? Sí. ¿Qué le dirías a los viajeros que quieren algo así como para salir a viajar? O sea, Oh, que es lo más, que está buenísimo, que da un montón de libertad, que está buenísimo, sí. No necesitas reservar en ningún lado, te puedes quedar en cualquier lugar, está buenísimo. muchas gracias, Juan. Un abrazo. Gracias por interesarse. Better sole, better sole.